Sin levadura en la doctrina. Bienvenido a tu programa Sin levadura en la doctrina. Carlos Sarmiento te habla. Esta es la tercera entrega de esta primera parábola. La parábola del sembrador, la parábola más sencilla, más simple. Pero no por ser simple significa que sea insignificante, al contrario, es la parábola que encierra absolutamente todo tipo de persona bajo esta tierra, bajo este cielo. Es decir, la respuesta al mensaje del Evangelio está tipificado por cada una de estas tierras en todo el mundo. Todo ser humano que ha pisado esta tierra, que está vivo en este momento y los que ya partieron, algún tipo de estas cuatro tierras fue. Algún tipo de estas cuatro tierras fue. Similar a lo que hace 2 siglos atrás hicieron con el psicoanálisis, la psicología, donde definieron los temperamentos y en la personalidad del ser humano. En alguno de esos temperamentos encuadraba cada ser humano: flemático, colérico, nervioso, aunque ya el nervioso ya no lo aplican, sanguíneo, y todas esas clasificaciones. Así, esto es similar. Esto es algo de tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Así que, imagínense, salió de la boca de nuestro Rey: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Una situación bien tremenda. Y como dijo: a vosotros os he dado a conocer el reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos, Mateo 13:11, mas a los de afuera no les he dado. Pero si los de afuera se disponen, gloria al Señor, el Señor les permitirá abrir los ojos y conocerán aquellos misterios tremendos para los cuales el Señor preparó todo eso. Entonces, continuemos. La tercera tierra, ¿cuál es? La tercera tierra está, voy a leer la compilación, recuerda que tengo una compilación, trabajo previo, que si te gusta, te lo hago llegar, donde unifico el texto, ¿no?, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en un solo texto, sin añadirle ni quitarle, ¿no? Entonces dice así: estamos en la tercera tierra. Voy a leerlo: Mateo 13:7, Lucas 8:7 y Marcos 4:7, compilados. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Así de sencillo, esa es la tercera tierra. Pero créeme que es la más complicada de todas las tierras. En las 2 enseñanzas anteriores hice una afirmación, y la sigo haciendo, que la mayoría de los habitantes que han pisado este mundo están en la primera tierra. Aquellos que nunca han entendido, no atendieron la palabra, y la semilla cayó junto al camino y las aves se la comieron. El reino de las tinieblas en ese sentido tiene un trabajo muy, muy puntual. Y no descansa. La segunda gran mayoría está en los que han atendido el mensaje inicialmente, llamémosle emocionalistas, que arrancaron como en una maratón. Los que comienzan como una bala, pero ya ni siquiera a la mitad del camino, sino ya en el primer obstáculo ya están cansados, fatigados y fácilmente vuelven atrás. Un buen ejemplo. Y este tercer tipo cae la mayoría de los que ya perseveran un poco más allá, que están en la senda, que nominalmente, entre comillas, viven un cristianismo, pero que alrededor de sus vidas hay una cantidad de cosas que no les permite lograr su potencial en el Señor. Entonces vamos a hacer la misma dinámica que hicimos el día de ayer. Entonces vamos a leerlo. Tengo la Reina Valera aquí, tengo la Biblia Latinoamérica, la versión centenario de la tradición católica,
porque aquí la idea es alcanzar a personas de la tradición para que se den cuenta que su fe está en el lugar equivocado. Hay que ponerla en Cristo Jesús y salirse de toda religión. Mateo capítulo 13, versículo 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Bueno, está muy similar. Estoy leyendo la Reina Valera. Leamos la latinoamericana. 13, versículo 7. Mateo 13, versículo 7 dice así. Dice: otros granos cayeron entre espinos, crecieron los espinos y los ahogaron. Está muy bueno también, muy parecido. Marcos, vamos a Marcos en la Reina Valera. Marcos 4, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Aquí añaden, y no dio fruto. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo dice aquí en Marcos en la versión latinoamericana. Dice así: 4:7. Otra parte cayó entre espinos, estos al crecer la ahogaron de manera que no diera fruto. Ahogaron la semilla buena de tal forma que no dio fruto. Y por último, el testimonio del evangelista Lucas, que registró también estas parábolas. Lucas capítulo 8, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Juntamente crecieron con ella, nacieron y crecieron. Volvamos a leer. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Nacieron al mismo tiempo que se sembró la semilla. Vea pues, gloria a Dios. Vamos a leerlo aquí en la latinoamericana de los católicos, que a propósito tiene muy buenas versiones. El problema de ellos es que no la leen y no sueltan los ídolos. Otra cayó entre espinos y los espinos al crecer la ahogaron. Bueno, en un consenso general es prácticamente similar. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es el cuadro aquí? ¿Qué se hace en una parábola? Se cogen los símbolos, ya sabemos que la semilla es la palabra de Dios. ¿Listo? Que la tierra es los oídos y el corazón que escucha esa palabra. ¿Listo? Y aquí estamos tratando de definir ese tercer tipo de tierra. La otra es que ya sabemos que el predicador, el sembrador que envió la palabra es un predicador cualquiera, escúcheme, sin nombre, que alguien escuchó un día compartir un mensaje de la palabra de Dios. Así que es un cuadro muy general. Es muy raro el que diga que a mí nunca me predicaron o que nunca pasé por un lugar donde estaban predicando la palabra de Dios. Eso casi es ilógico, aunque hay lugares donde no han conocido al Señor Jesús y la idea es que lleguen hasta allá los misioneros. Cuando lleguen harán lo que está pasando aquí. Harán las veces del sembrador que envía la semilla y también habrán esos 4 tipos de tierras, 4 tipos de corazones, 4 tipos de oídos de personas esperando por el mensaje o dando una respuesta mejor a ese mensaje. Ya sabemos, el que cayó junto al camino es el que se hizo loco, no la atiende, ni le interesa. Dios, no quiero nada con él, yo creo en Dios a mi manera, tengo mi religión, etcétera, etcétera, no me interesa el mensaje del evangelio, las buenas noticias, con como estoy bien. La mayoría va a ser así. Unos cuantos van a decir, ay sí, qué lindo, y uno va a decir, recogí una cosecha grande, y esas personas a los días, a los mesecitos, en la primera prueba por ser cristianos o por ascender este mensaje y comenzar a sufrir en su cuerpo y en su vida los rigores que el mensaje exige, porque Jesús no es un Dios alcahueta que te aplaude todo. Enfrenta el pecado en tu vida y lo tiene que cortar de raíz. Y hay gente que va a decir, no, esto sí, ahí sí ya no, y muy fácilmente se vuelven afuera. Y va un tercer tipo de personas, que es la que hoy vamos a tocar, que también se van a encontrar estos misioneros que un día lleguen a esos lugares donde nunca se predicó el evangelio. Entonces vamos a la interpretación que el mismo Señor Jesús da. Vamos a leerla en la compilación y vamos a leerla en individual. Discriminado, eso estoy haciendo. De lo general paso a lo discriminado. ¿Listo? Versículo... Voy a leer Mateo 13:22, Marcos 4, del 18 y 19 y Lucas 8:14 en una compilación.
todo juntico. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero yéndose los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Gloria a Dios, ahí ya encontramos 4 cosas que ya definen lo que se refiere a los espinos. La semilla ya sabíamos cuál era, es la palabra de Dios, pero habían espinos que crecieron junto, cizaña. Espinos es maleza, para que la persona comprenda, se está hablando de maleza, espinos, abrojos, todo aquello que no da fruto y que realmente lo único que hace es invadir los árboles que hay, que sí dan fruto. Un árbol da fruto, y invadirlo, coparle tierra, invadirlo de tal forma que ahoga la plantica, porque la planta necesita tierra para crecer y la cizaña y la maleza se extiende. Entonces comienza a ahogar, a estrechar, de tal manera que el arbolito no va a dar su producido, no da su fruto. O sea que la analogía de Jesús está muy buena, comparando de que una persona aquí, cualquiera, escuchó el mensaje, esta sí lo escuchó, lo atendió, pasó las primeras pruebas, porque esta va mucho más allá de la semilla entre piedritas, que la piedrita no dejó crecer nada. En cambio esta sí tenía tierra para donde echar raíz, echó de raíz. El problema no estaba dentro de la tierra que estorbara ese crecimiento de la raíz, el problema estaba alrededor de la plantica. Alrededor de la plantica habían otras matas con otras intenciones y opuesta a lo que la plantica quería hacer. La planta, ¿cuál es? Puesta aquí para dar fruto. La maleza está puesta aquí para no dar fruto e impedir que dé fruto, ahogar a aquellas plantas que dan fruto, esos árboles puestos por Dios. Un árbol como respuesta, una semilla que ya creció, un mensaje que se le dio y que comenzó a echar raíces en su corazón. Y no cualquier raíz, sí, profundizó, y de pronto puede ser una persona que lleva 20 años en el Evangelio, y ahí está, pero alrededor de su vida hay cizaña, que aquí Jesús la identifica, y son 4 muy grandes grupos, buenísimos, que vamos a comenzar a explayar de una vez. Vamos a ver cómo lo dice la latinoamericana. En la Reina Valera están resumidas esas 4 que te acabo de leer, vuelvo y lo leo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero yéndose, es decir, sigue caminando, vienen 4 cosas. Los afanes de este siglo, 1, el engaño de las riquezas, 2, las codicias de otras cosas, 3, y los placeres de la vida, 4, entran, esas son las 4 malezas, vuelvo y la repito. Los afanes de este siglo, primera maleza. Cuando habla de los afanes de este siglo ahí es un término que habla del mundo, los afanes de este mundo, los afanes de esta vida, ¿listo? 2, el engaño de las riquezas, segunda cizaña. 3, las codicias de otras cosas. Y 4, los placeres de la vida entran, es decir, también en ese corazón tienen raíces y ahogan la palabra, la semilla buena, y la palabra se hace infructuosa en esa persona, es decir, la palabra no logra hacer ese cambio y recoger esos frutos que Dios quiere. ¿Por qué? Porque hay cizaña también alrededor en ese corazón de esa persona que no le deja avanzar. Está, pero no avanza. Vamos, sobre esa base, antes de leerlo de la latinoamericana, vamos a hacer una analogía pequeña, en mis palabras. En los primeros ni siquiera entraron al camino. Antes de entrar al camino, la semilla fue arrebatada por los pájaros. ¿Listo? Independiente de lo que le llegó a la mente a la persona, lo que utilizó el enemigo, el hecho es que el enemigo evitó que esa persona recibiera el mensaje de salvación y la persona no entró al camino. En los segundos, los de la roca, esos sí alcanzaron a entrar en el camino, pero en el primer tropiezo que encontraron en el camino, se salieron del camino. Estos no, estos están en el camino y avanzan en el camino, están en el camino, pero no avanzan porque algo alrededor no los deja seguir. Ahí en esas buenas 3 aseveraciones, similitudes, podemos comenzar a acercarnos a esto y a
profundizar un poquito. Entonces vamos a la Biblia latinoamericana a conocer cómo es este asunto, la explicación que Jesús dijo, Mateo 13:22, en la Biblia latinoamericana. Dice así: lo sembrado entre espinos es la persona que oye la palabra, pero las preocupaciones materiales y la ceguera propia de la riqueza ahogan la palabra y no puede producir fruto. ¡Oh! Muy buena. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera. Lo que aquí le llaman las preocupaciones materiales y la ceguera propia de la riqueza, en la Reina Valera le llaman el afán de este siglo, las preocupaciones materiales y el engaño de las riquezas. La Reina Valera le llama así: preocupaciones, las afanes de este siglo, aquí le llaman las preocupaciones materiales, y el engaño de las riquezas, aquí le llaman la ceguera propia de la riqueza. Muy bueno. ¿Listo? Ahora veamos cómo dice en Marcos. Qué bueno, Marcos capítulo 4, 18, el 19, dice así: otros la reciben como entre espinos, estos han escuchado la palabra, pero se presentan los problemas de la vida, las promesas engañosas del dinero y las demás pasiones. Todas estas cosas se unen para ahogar la palabra y al final no da fruto. Muy bueno. Qué cosa tan clara, Dios mío. Luego lo leo. Los problemas de la vida, las promesas engañosas del dinero. Aquí vuelve otra vez el engaño inherente que tienen las riquezas. Las riquezas tienen un engaño. Si usted no se ha bajado esa nube es problema suyo, pero hasta el mundo lo sabe, man. Son pasajeras. Hoy estás rico, mañana amaneces pobre. Y te dicen: ¿de qué tanto acumulas? Cuando usted escucha esas enseñanzas que dicen que el hombre se la pasa ahorrando dinero para luego tener que ir a pagar todo ese dinero para recuperar la salud que perdieron por estar ahorrando dinero, así, por ese sentido, cuando usted escucha enseñanzas de ese tipo, apreciaciones de ese tipo, está sencillamente saliendo a la luz sin ser un mensaje cristiano. Algo que las riquezas tienen inherentes, son engañosas, son vanas, ilusorias, lo dijo el rey Salomón. Es correr tras el dinero es correr tras el viento. Correr tras una satisfacción nunca te satisfaces. El que tiene quiere tener más. Ese es el engaño de las riquezas al que se refiere bíblicamente. Y no tienes que ir muy lejos para reconocer que la Biblia tiene razón. Y muchos cuadros hay en la vida, muchos cuadros. Pero aquí, vuelvo, repito, dice así: los problemas de la vida, las promesas engañosas del dinero y las demás pasiones, todas estas se unen para ahogar la palabra y al final no da fruto a la persona. Vamos a ver cómo lo dice Marcos, aquí en la Reina Valera, 4:18. Entre estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, aquí le colocaron las preocupaciones de la vida. Sigo. El engaño de la riqueza, está igualito, el engaño de la riqueza. Aquí le llaman las promesas engañosas del dinero. Te pinta un paraíso, el dinero. Como dice, sincero no hay paraíso. Te pintan la panacea, te suben como palma y luego te bajan como coco y caes cuenta tardísimo. Y las codicias de otras cosas, aquí le llaman, esas codicias de otras cosas, aquí le llaman las demás pasiones. Todas estas se unen, como dice la Biblia latinoamericana, de los católicos, para ahogar, entrar en la vida de la persona y ahogar la palabra, y esa palabra no da fruto. Y voy a la última, a la de Lucas. Vamos a ver cómo es de Lucas, muy bueno, ¿no? Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas 8:14 dice así: lo que cayó entre espinos son los que han oído, pero al pasar el tiempo, mírelo, qué bueno. Lo que cayó entre espinos son los que han oído, entraron al Evangelio, aceptaron el mensaje de salvación, comenzaron a andar de la mano del Señor, pero al pasar el tiempo, las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida los ahogan, de suerte que no llegan a madurar. Bendito sea el Señor, qué bueno. Vamos a ver cómo dice Lucas. Lucas 8:14 dice así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Yéndose, aquí en la latinoamericana dice, pero al pasar el tiempo son ahogados
estas semillas ahogadas por estos espinos, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Vuelvo y lo digo como dice aquí. Las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida ahogan la semilla. O sea que ya tenemos un cuadro general. 4 cosas. El afán de este siglo, las preocupaciones materiales, Jesús lo definió en otro pasaje, que no seamos como las... Y hablándole a Israel, ¿no? Y quiero dejarte esto claro. En ese momento el mensaje iba para los israelitas. Les dijo, no os preocupéis por qué habréis de comer, qué habréis de vestir, dónde viviremos, qué comeremos, de qué viviremos, etcétera, etcétera. Porque las gentes del mundo, los gentiles, porque este mensaje en ese momento no había salido de Israel, estaba hablándole a los judíos, a los israelitas, porque él fue a la casa de mi padre, él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel inicialmente, para salvación a ellos, pero luego ese mensaje iba a salir de allí. Entonces le estaba diciendo a los que estaban allí que la idiosincrasia del judío es muy distinta a la de nosotros. El judío de verdad, consagrado para el Señor, de parte del Señor le estaba diciendo, no sean como las demás personas de afuera, de las naciones. Ellos, las naciones, solamente piensan en qué van a comer, de qué van a vivir, de qué se van a vestir. Esto piensa la gente de este mundo, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahí puso en orden esa situación de los afanes de la vida, las preocupaciones de este mundo. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ese es el mensaje que quedó de parte del Señor respecto a los afanes de este mundo. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué corréis tanto? ¿Por qué de arriba para abajo? ¿Por qué? Arturo Giraldo tiene una canción donde dice que es un artilugio, ¿no? Donde dice que en Nueva York, en Estados Unidos, que usted sabe que en Nueva York hay gente que tiene hasta 3 trabajos, y creo que más, porque se trabajan por horas, y unos pajaritos veían a la gente en el metro correr de aquí para allá, salir de un trabajo e ir al otro, y luego de otro trabajo ir al otro, y terminar rendidos, cansados, extenuados, y un pajarito le pregunta al otro, ¿y por qué se afanan tanto? Entonces el otro pajarito le dice, debe ser que ellos no saben que tienen un padre que los alimenta como tú y yo tenemos. Es similar, la gente, no, y es que, ¿y quién va a pagar mis obligaciones? Hombre, a eso Jesús respondió, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos o con qué nos sostendremos, sustento. Mateo capítulo 6, 31. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Arranquemos de ahí. El que te hizo en el vientre de tu madre sabe que tenés que comer, que tenés que vestirte, que tenés que pagar obligaciones, que tenés que sostenerte y mantener personas. Él lo sabe, vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y luego recomienda, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, primero esté a paz y salvo con Dios. Acepta el mensaje de paz y salvo. Es decir, venga una amnistía, que Dios lo está llamando a que esté en una amnistía. ¿Qué le sirve usted correr para arriba y para abajo y no saldar su cuenta pendiente con Dios, como el que no ha prestado servicio? Para arriba y para abajo, ya ahorita casi no es obligatorio, pero en tiempos de guerra, aquel que no tiene su libreta militar, puede tener 60 años, lo agarran, hermano, qué pena, pero a resolver su situación militar. Aquí es lo mismo. Su situación espiritual, usted tiene una deuda con Dios y no ha ido a pagarla, y usted lo que piensa es que están respondiendo por sus hijos, sus hijas, volteando, sosteniendo a su mujer, si los que están en el exterior mandando plata para cualquier cosa, con eso piensan que ya arreglan todo delante de Dios, y la verdad nunca se han preocupado por venir a arreglar cuentas con Dios primeramente. Entonces Jesús recomienda ahí, ponga la prioridad principal, porque esta prioridad es respecto a su alma y su vida, es decir, mientras usted esté vivo, la prioridad suya es que arréglese con Dios, arregle cuentas con Él, que ya Él sabrá en su condición cómo endereza su vida y cómo le alivia esa carga. Porque créame que hoy en día hay gente que tiene la carga extrema, hay gente que dice, Dios mío, no, qué vaca loca en la que se mete uno con este asunto, por las muchas obligaciones. Pero entonces, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, esté a paz y salvo con el Señor, y lo demás que vendrá por añadidura. Y todas estas cosas os serán añadidas, porque el del cielo es el que produce el alimento para que usted coma, es el que le da las fuerzas para trabajar, para que usted logre su sustento, compre su vestido, es el que le da la fuerza para conseguir el techo,
Y créame que cuando él lo hace, no lo hace a la manera como la gente se ha partido el lomo consiguiendo para una casa. Lo hace de tal forma que usted se da cuenta, Dios mío, cuando uno tiene a Dios de su mano, de su lado, es mucho más fácil y llevadera la vida. Aún en situaciones difíciles, es más llevadera que aquel que no tiene esperanza y que ha luchado en sus fuerzas. Qué bueno que aprenda usted a tener las fuerzas de Dios. Para eso tiene que primero rendirse a Él y dejar y abandonarse en sus manos para que Él se encargue de enderezar todo lo demás. Esa es una de las formas. El Evangelio sirve para eso también. Pero hay gente que dice, no, que va a servir para eso. Entonces ahí es donde entra el asunto. En el caminar, la gente comienza a tener, pues, por un lado su fe en el Señor, pero por otro lado sus actividades de otro tipo. Entonces entra la gente que dice, no, pero es que hay que hacer plata. Entonces el engaño de las riquezas. El engaño de la riqueza lo dejó claro ahí. Y son cristianos, pero los ve correr como gente del mundo igual, tras las riquezas. El engaño de la riqueza. Y son cristianos. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Pues lógico, si usted se acerca a su vida, se va a dar cuenta que esa gente no da buen testimonio como cristianos. ¿Y por qué será? Pero mira, van a una iglesia. Porque en su vida hay una cizaña que se llama el engaño de las riquezas. Y eso es contrario a la esencia del Evangelio. Entonces estas personas pues no tienen la misma mentalidad de dependencia de Dios, sino que al contrario, como el mundo quiere independizarse de Dios porque las riquezas le plantean ese engaño. Y yo quiero decirle una cosa, Jesús advirtió acerca de la riqueza en Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Son dos enseñanzas contrarias. Cuando te alimentas de Dios y sirves a Dios, aprendes a depender totalmente de Él. Pero cuando dejas entrar algún tipo de situación de enseñanza allá afuera respecto a las riquezas, lees a Kiyosaki, o lo que Bill Gates escribe, los que han hecho fortuna y plata, porque eso, ahí nos estamos alimentando desde los ricos y poderosos, las mentes millonarias, como dice una línea de estudio por ahí, mentes millonarias, y aprendiendo de esa gente que en ningún momento puso a Dios en primer lugar. ¿Sí estás viendo? Entonces te estás alimentando de otra fuente, estás tomando agua dulce de parte del Señor y agua salada de parte de esa gente. Y va a llegar un momento donde ese estómago explosiona. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por un lado está que te metas con el Señor y aprendas a depender de Él, y por otro lado está la otra enseñanza que te dice, no, sí, tenlo ahí como un bombero cuando viene a apagar tus incendios, pero desacúdete, camina, a conquistar. Y algunos le ponen el rótulo porque Dios lo quiere así. Ese es el mensaje de la prosperidad prácticamente. El evangelio de la prosperidad le engañó al cristiano, haciéndole el fuego a esto del engaño de la riqueza, y le hizo creer que ya ahora Dios le da el aval de ir a ser el millonario, el poderoso, el rico, el famoso, el que vive en holgura en este mundo, porque Dios lo determinó así. El nuevo Salomón, que tuvo 1000 mujeres, 40,000 caballerizas, amontonó oro por montones, 666 talentos de oro le llegaban anualmente. La plata se volvió común como las piedras de la calle. La plata, no la plata, sino la plata como elemento metálico. La plata italiana, la plata al 900, bueno. Sabiendo que el mismo Salomón al final terminó reprobado y Dios le dijo, antes por causa de tu papá, no te pierdes. Pero no hiciste las cosas bien delante de mí. Te di sabiduría, pero también te entregué todas otras cosas que no preguntaste, y llegó un momento donde tu corazón se desvió. Y no hiciste las cosas bien. Léalo en la historia bíblica. Ni Salomón terminó bien. Y eso que tenía la sabiduría de Dios para supuestamente administrar bien esa holgura económica, no la administró bien. Los primeros 20 años sí, pero después, los últimos 20 años, gracias a Dios, escribió el libro de Eclesiastés pidiéndole perdón al Señor al final de sus vidas. Porque él corrigió, pero ya viejo y enfermo. Por todo lo que le ha atravesado en su vida. ¿Por qué? Y dejó claro que las riquezas tienen un engaño. Cogen alas y se van. Eso lo escribió el mismo Salomón.
Un hombre que usted lo ve en Primera de Reyes capítulos 12 y 13, que no le dejó nada a su hijo, hermano. Increíble, un tacaño. ¿Cierto, amor? Que lo leímos el otro día. Al hijo, a Roboán. Roboán perdió hasta a su mejor elemento en la parte de la hacienda, el ministerio de hacienda. Lo mataron, ¿por qué? Porque el reino estaba en ruinas. ¿Por qué? Porque el papá no dejó nada. Todo se lo comió, todo se lo disfrutó con esas viejas, todo. Y hay gente que dirá, no, yo qué voy a dejar para los otros. Eso es, ¿cómo no vas a dejar para? ¿Qué es lo que más se ama en este mundo? Los hijos. ¿Cómo no vas a dejar nada para tus hijos? La mentalidad del mundo, ruin. Sí, sabiendo. Ese es el engaño de la riqueza, sin profundizar en eso, porque nos quedaríamos. Yo recuerdo en el 2015, solo en el 2015, me eché 3 meses analizando toda esta situación, hermano. Al final no aguantó esa emisora y me echaron de ahí. ¿Por qué? Porque es que esto se va en contra de lo que el Evangelio está enseñando hoy. Y de lo que usted ve más de un ministro planteándole al pueblo de Dios. Cuando la verdad, pelee por su salvación, hermano. Lo demás, él verá si me da o no me da. Lo importante es que su alma se quede con Jesús de Nazaret. Pero no se preocupe que tampoco aquí lo va a dejar desamparado. El Señor proveerá. Jehová Jireh. Son 2 cosas distintas. Entonces ahí ya aplicamos las primeras 2. ¿Y cuánta gente no ve usted en los caminos del Señor preocupados por la vida? No ocupados de la vida, que es distinto. Preocupados. La preocupación es muy distinto a la ocupación. Una cosa es que yo atienda y no sea una persona negligente, irresponsable. Y otra cosa es que yo me preocupe. ¿De dónde sale la famosa, la enfermedad más común del siglo pasado que hoy en día sigue atacando? El estrés. ¿De dónde sale? De las preocupaciones. Hay gente que las preocupaciones no los dejan dormir, los enferman. En la vida espiritual también es igual. Las preocupaciones de la vida, los afanes de este mundo enferman la semilla pura de Dios en su corazón. La palabra ya no hace efecto. ¿Por qué? Porque su mente no capta lo que el Señor le está queriendo decir. Usted está tan preocupado por lo que está viviendo que no alcanza a discernir la confianza que Dios lo está llamando a tener en Él. No alcanza a discernirla. Está tan preocupado que esta semilla está languideciendo. Esa semilla se está muriendo porque está la maleza alrededor ahogándolo. ¿Qué recomienda el Señor? Arranque esa maleza. Desarraigue ese su interior. Renuncia a eso. No, yo quiero ser el empresario más grande en una área específica. Sí, ya le consultaste al Señor si es su voluntad. Si usted comienza a meterse a consultar al Señor, es su voluntad, Él te dice que no, entonces desarraigue con eso, renuncie con eso, que de pronto el Señor puede tener algo más grande que ser solamente un comerciante, que depende de las fluctuaciones del mercado, en vez de depender del Dios del cielo, que está por encima de las fluctuaciones del mercado. Y lo hemos visto, cuánta empresa famosa hoy ya no existe, y en su tiempo fueron los más poderosos, y hoy no hay nada. Entonces, ¿quiere seguir repitiendo la historia de este mundo? Sea sabio, ya tiene lo más grande que Dios ha dado a este mundo, que es su palabra. Confíe en ella, repose en ella, y Él sabrá. Porque dice la Escritura, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad en tu vida. Él conoce las necesidades específicas que tu alma necesita para sentirse satisfecha, plena. Porque Él fue el que te hizo en el vientre de su madre. Él sabe aquellos faltantes tuyos. Él sabrá cómo hacértelo llegar. Pero eso solo viene cuando usted tiene dependencia de Él. De resto, independiente, puede estar muchos años en el camino y usted no ser una de las ovejas del Señor. Porque la oveja también depende de su pastor. Jesús es el buen pastor. Y Él conoce sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen a Él. Y usted puede llevar años en el Evangelio y Jesús decir que usted nunca se dejó pastorear. Porque eso puede pasar también. Recuerde los que decían al final, Señor, en tu nombre tal cosa, en tu nombre tal. Dije, nunca los conocí. Nunca se dejaron pastorear. Nunca se dejaron dirigir por mi Espíritu Santo. Nunca. Apartados de mí. Hacedores de maldad. No hicieron la voluntad de Dios. Por el engaño de las riquezas y por los afanes de este siglo. ¿Cuáles eran las otras 2? Los placeres de la vida. La gente que se da la buena vida, la que yo, como he escuchado una frase siempre de alguien, la vida que me merezco. Esta es la vida que me merezco. Alguien dirá, ay, pero eso qué tiene de malo.
Si esa es la condición de su alma, entonces usted llega al Evangelio pensando que Dios es un genio que le va a saltar en la mano, que usted le va a frotar la lamparita, él sale y le concede 3 deseos. Y si usted piensa que usted llegó al Evangelio para que Dios le concediera sus deseos, está, la verdad, perdido, embolatado, y es la persona más desubicada que hay en esta planeta Tierra. Porque el Señor es Él, y usted es el perdido, usted era el que fue encontrado. Me explico. Se hace la voluntad de Dios. Dios no hace la voluntad suya, no es Dios un Dios a su manera, no es un Dios que esté a su servicio. Usted está a servicio de Dios y debe servirle a Él. Es decir, en otras palabras, se hace lo que Él diga, no lo que usted quiera. Al comienzo usted va a decir, no, pero si usted se alinea, se da cuenta al final, cuando usted hace la renuncia y los cambios que Dios le demandó, se da cuenta que era lo mejor que pudo haber pasado. Gracias, Señor. Cuando el Señor entró a su vida y le dijo, fulano de tal, no lo quiero en tu vida. Esa relación es tóxica, llamémosla así, como dice no. Y usted, no, ¿cómo le ocurre? Yo amo a ese hombre, yo amo a esa mujer, pero no. Y le habla claro por la palabra. Pero usted llega un momento, y hay gente que lo ha hecho, se sacude y saca esa cizaña. Los placeres de la vida, oh, la mujer amada, el hombre amado, y unas vacaciones con todo pago, oh, pero el Señor le dice, ese no es, y se lo saca. Después usted se da cuenta con el tiempo, gracias Señor que me libraste del personaje tal. Usted, el tiempo le dará la razón. Oh, gracias Señor. Uy, mire, yo hubiera seguido con ese hombre, mira. Yo hubiera seguido con esa mujer, mira. Es más o menos, ¿no? Dios no es un Dios genio que está para conceder. Que el Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, las que están conforme a la voluntad de Dios. No piense que el Señor va a contradecir su palabra. Él no va a contradecir su palabra. Y recuerde, lo principal que quiero que entienda aquí es que usted llegó después de mucho tiempo de estar haciendo lo que no le agradaba a Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor, Salmo 37:4. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero mira, arranca de deleítate. Y ese deleítate significa que usted aprendió a alinearse y a disfrutar la voluntad perfecta de Dios. Y al deleitarse significa que usted va comprendiendo cosas que no están bien. Y eso, uy, no, esto como que desentona. Como cuando usted coloca música suave y dice, oh, qué lindo. Y un momento a otro alguien prende una música. Y ¿qué es eso? Entonces como que le muevo. Ahí lo saca del deleite. Lo mismo. Usted se mete en el Señor y está deleitándose en su presencia, y cuando empieza algo a desentonar, ¿qué es esto, Señor? Es tal cosa, necesito que... dentro de ese deleite, entonces usted corta con eso, hace esas renuncias que Dios le demanda, y luego viene y encuentra, oh, gracias, Señor, no sabía que tal cosa me afectaba tanto. Ese es, y Él te concederá las peticiones del corazón. Acomodará las cosas que a su manera Él quería. Créame, yo al comienzo de niño yo quise tener mi esposa, tener un hogar y ya, pero llegaron los 16 años, se estallaron las hormonas, conocí la primera mujer, caí en fornicación y olvídese, a mí, en la variedad está el placer. Pero resulta que cuando llegó el Señor a mi vida, ya después de estar comiendo aquí frutas podridas por acá, porque la verdad es que cuando uno se pone así, hermano, uno come de todo, man, qué pena decirle. Y se vuelve, por dicho, Dios mío, cosas de las cuales uno después se avergüenza y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Yo cómo llegué hasta allá, así. ¿Por qué? Pero porque comenzaste en esa vaca loca, en ese camino hacia abajo, como dice la Escritura. Y llegó un momento donde paré, ¿qué es eso? ¿Yo qué estoy haciendo? No, esta no era la esencia que yo quería. Y llegó el Señor, comenzó a parar, llegó el comandante, mandó a parar, y efectivamente paró, y entonces llegó un momento donde, Señor, pero ya como veníamos como contagiados con una cantidad de cosas, entonces tocó esperar que Él hiciera su limpieza. Y a mí me puso 11 años a esperar por mi esposa. Y la Escritura dice que el que haya esposa haya la bendición de Jehová. Inicialmente yo podría haberlo recibido, pero el Señor me dijo un día, yo no te voy a entregar a una de mis princesas hasta no enseñarte a respetar a una mujer. Porque antes era súper infieles, a ninguna le fui fiel. Y ellas lo sabían, a ninguna. Y eso es irrespeto a una mujer, serle infiel. Coger tu miembro y meterlo en otra vagina, eso es infidelidad. Solamente piensa lo que ella puede estar pensando. Lo mismo
que un hombre piensa cuando ve a su mujer que de pronto no es como que se comporta muy bien y puede visualizarla como se ofrece para que otro hombre entre allí. ¡Oh, Dios mío! ¿Cierto que eso que si la ama, no? ¡Uy, como que da piel! ¡Ah, excelente! Entonces, ese mismo concepto de fidelidad maneja el Señor. ¿Cómo vas a coger algo que le pertenece a tu esposa y compartirlo con otra? Así dice la Escritura. Qué pena, usted dirá qué ejemplo tan pasado de la raya. No, cogeré vuestros miembros y los haré, y los juntaré a una ramera. ¿No sabéis que se junta con una ramera? Estoy parafraseando 1 Corintios capítulo 6. ¿Una carne es con ella? Una ramera, una mujer que se acuesta con cualquiera. Entonces sí, mira que el mismo contexto. Entonces me dijo, no te voy a entregar a una hija de mis hijas hasta que yo no te enseñe lo que es respetar a una mujer con los ojos, con la mente, ser fiel a ella. Y otro podría decir, no, Señor, ¿qué le pasa? No, yo en esta área mando yo. Yo pude haber hecho lo que hace la cizaña. Eso es lo que plantea este tipo de tierra. Gente que no se dispone a dejar que el mismo Señor arranque la cizaña, porque créeme que si el Señor identifica la cizaña, habrá dificultad en él, falta de poder en él para arrancar la cizaña. No, todo arranca de que tú te dispongas, sí, Señor, bájame este asunto de querer ser poderoso. ¿De dónde me metí yo eso? No, saca esto de mi vida, yo quiero hacer tu voluntad. Lo mismo en otras áreas. Señor, ¿qué es esto? No, yo quiero el orden tuyo. Y arranca la cizaña porque le hace el permiso a él para hacerlo. Y ahí sí esa semilla de la palabra de Dios podrá dar su fruto como debe ser. Podrá hacer lo que Dios diseñó para la que la envió, como dice en Isaías. Para mi palabra, para la que la envié, eso no volverá a mí vacía. El fruto para el que la envié, volverá a mí. Es decir, cumplirá el propósito para el cual diseñé esa palabra, para esta persona. Y se cumplirá. Ese es más o menos el orden de esto. Pero arranca de que la persona se disponga, porque créeme que la cizaña está en el corazón de la persona. Y la persona es la que tiene que identificar eso y decirle, Señor, esto no debe estar más en mí. Oremos al respecto, ¿listo? Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento todos aquellos corazones, vidas, almas, personas, oídos, que escuchan el mensaje de tu palabra, la atienden, pero siguen caminando todavía, Señor Dios, en medio de este mundo y según las corrientes de este mundo, arrastrados por los pensamientos, las ideologías de este mundo, la mentalidad de este mundo, y eso es lo que prácticamente no les deja ni cumplir el ministerio, ni cumplir su llamado, ni atender tu voz, ni organizar sus vidas como tú les mandas y les demandas. Pido que por el Espíritu Santo estas personas puedan ser guiadas a un momento de sinceridad y reconocerles al Señor que hay áreas en las cuales no se comportan como cristianos porque no han dejado que tú gobiernes esas áreas y que rindan esas áreas de sus vidas, esos pensamientos, esos anhelos, esas cuestiones del corazón, esos suspiros que guardan desde hace mucho tiempo. Oh, yo quisiera, oh, yo desearía, ay, mi anhelo es esto. Todas esas cosas las pudieran colocar en tu presencia, darse cuenta que no glorifican, las que no glorifican, desecharlas, y las que sí pusiste tú en su interior, que sí están en tu voluntad, pues potenciarlas, pero arrancar primero lo que impide que esa buena semilla tuya crezca. Es tarea de ellos, Señor, no es tarea tuya, sino tarea de ellos. En tu mano los presento, tú los conoces, tú sabes las situaciones, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amigo, te invito para el día de mañana, que el Señor te bendiga y te guarde, bendiciones de lo alto. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de enseñanza e instrucción bíblica.